Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Por acá Walter nuevamente, DFI, Docencia Final Internacional. Lo prometido es deuda, así que continúo con mis comentarios, investigaciones, análisis respecto a lo que he encontrado en la internet sobre Apocalipsis 17. Así que seguiré con esta serie de videos desmantelando al burrismo. ¿Ok? Encontré un documento titulado Las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17:11, haciendo referencia a los 7 reyes, y luego pone en signos de interrogación 7 papas. Bueno, evidentemente este texto lo que quiere hacer es, primero, ridiculizar, desacreditar, desprestigiar, oponerse, ¿no es cierto?, a la propuesta teórica, la propuesta interpretativa de que relaciona a los 7 reyes de Apocalipsis 17 con 7 papas contemporáneos a partir de 1929, fecha del Tratado de Letrán, ¿verdad?, donde Roma papal recupera los terrenos pontificios y vuelve a ser un estado político. ¿Ok? No digo civil porque es un estado político religioso, pero ejerce una autoridad, ¿no es cierto?, propia de un estado secular, aunque es de naturaleza religiosa, pero su administración, ¿verdad?, su sistema de administración, valga la redundancia, no tiene nada que envidiarle a un Estado secular, ¿cierto? No voy a enumerar las características del Estado Vaticano, ustedes las conocen, la pueden buscar por internet. No es mi intención en estos videos dar una conferencia detallada respecto a estas cosas, sino simplemente comentar rápidamente documentos que encuentro en la internet e intentar desmantelarlos. ¿Okay? El autor de este documento es un tal Roy E. Graf Myrov. Bueno, docente de la Facultad de Teología UPEU. Y dice lo siguiente, vamos a leer inmediatamente para no perder más el tiempo. Dice así: es frecuente encontrar en la literatura o audios distribuidos por algunos ministerios disidentes. Evidentemente esta persona, cuando habla de disidentes, se está refiriendo a grupos de creyentes, ¿no es cierto?, ya sea que son parte de la institución religiosa oficial o están fuera de la institución religiosa oficial, pero que no comparten la posición oficial, interpretativa de la institución, ¿cierto?, que se han abierto a otras posibilidades investigativas. No voy a juzgar los motivos. Mencioné en el video anterior mencioné que lamentablemente hay grupos de creyentes que han caído en el fanatismo, en el radicalismo. Eso es verdad, no se puede ignorar, pero tiendo a pensar que la mayoría de los creyentes o grupos de creyentes que se salen de la línea oficial establecida por la institución para hacer una libre investigación sobre las profecías, atreverse a ir más allá de lo aceptado tradicionalmente, ¿no es cierto?, es un acto humano, religioso, libre.
Así que este término de disidente es una etiqueta, ¿verdad? Es un estigma que se le aplica a aquellos que no se someten, ¿no es cierto?, a la institución religiosa. Una manera de desprestigiar, ¿no es cierto?, una manera de desacreditar. Pero en fin, yo sé que muchos de los que me están escuchando saben a lo que me refiero, no voy a entrar en detalles sobre eso. Pero bueno, esta persona, este tal Roy E. Graf Myrov, docente de la Facultad de Teología UPEU, dice: es frecuente encontrar en la literatura o audios distribuidos por algunos ministerios disidentes la afirmación de que las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 representan 7 papas. Bueno, de entre los que creen eso, o sea, cuando digo creen, por favor no lo tomen en un sentido dogmático, doctrinario, absoluto, ¿no es cierto? No. Quienes creemos en esa propuesta interpretativa, por lo menos yo, y yo sé que hay muchos más, lo hacemos en el sentido de propuesta teórica, una especulación, una opción, una posibilidad, ¿no es cierto? Es un ejercicio académico, teológico, que muchos estamos haciendo, pero eso no quiere decir que esto lo estamos presentando como la verdad o la interpretación definitiva. Cuidado con eso. Aunque, repito, hay muchos que lamentablemente sí adhieren a esta propuesta interpretativa de los 7 papas, ¿no es cierto? Y lamentablemente lo toman como si fuese la interpretación. Y eso a mí me parece que es un error. Bueno, dice acá, la afirmación de que las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 representan a 7 papas. Quienes hacen esta afirmación, o sea, ya tachó de disidentes a quienes piensan de esta manera. Quienes hacen esta afirmación cuentan usualmente a los 7 papas a partir de 1929, año cuando se firmó el Tratado de Letrán entre la así llamada Santa Sede y Benito Mussolini, líder, ¿no es cierto?, de la Italia fascista. De esta manera se pretende que el papado no ha tenido poder político por un lapso de unos 130 años aproximadamente. Entre 1798, cuando se produce la herida de muerte, lo pone entre comillas, descrita en Apocalipsis 13:3, y 1929, cuando supuestamente, noten cómo pone en duda todo, cuando supuestamente el papado habría recuperado su poder temporal, territorial, y por lo tanto la herida mortal, otra vez lo pone entre comillas, habría sido sanada. Bueno, quienes estudiamos profecías por décadas, sabemos que la interpretación o la lectura interpretativa tradicional, histórica, sobre Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y otros capítulos más de Apocalipsis, siempre hemos creído, siempre hemos afirmado históricamente que efectivamente Roma papal estuvo un periodo de tiempo entre 1798 y 1929 sin un estado pontificio donde ejercer su soberanía o su poder absoluto, su monarquía absoluta. O sea, se le fue despojada de su poder político. Eso es un hecho histórico. También es un hecho histórico que, y así lo hemos interpretado, que cuando el general Berthier ingresa a Roma y toma cautivo al Papa, ¿no es cierto?, nosotros hemos interpretado eso, lo hemos leído como una herida de muerte. No la muerte, sino que una herida de muerte, pues ya no pudo ejercer el dominio y la autoridad que tenía y ejerció durante los 1260 años de dominio papal, la Edad Media. Yo creo que todos los que me están escuchando, la gran mayoría estará de acuerdo en eso. Eso siempre lo hemos leído así a la luz de la historia. Como también hemos leído a la luz de la historia que en 1929
gracias al Tratado de Letrán, efectivamente se revierte esa herida, ¿no es cierto? Esa situación de Roma, y vuelve otra vez a cobrar ánimo, ¿no es cierto?, vigor, mediante la devolución o reconocimiento de ese territorio como un estado independiente dentro de Italia. Y que esa devolución de terreno, esa adquisición nuevamente de territorios independientes, propios, ¿no es cierto?, donde se puede ejercer una soberanía absoluta, pues sienta las bases para que Roma vuelva otra vez a desarrollarse y a evolucionar el mismo poder, según las profecías, hasta llegar al tener el mismo poder y ejercer la misma autoridad que ejerció durante la Edad Media. Es decir, hemos leído siempre que desde 1929 Roma comienza a sanar la herida que le fue infligida en 1798. No es que sanó la herida, porque sanar la herida significa que ejerce el mismo poder y autoridad que tuvo en la Edad Media, 1260 años, ¿verdad? Sino que en 1929 se le facilita, ¿no es cierto?, se le vuelven a facilitar las bases, las herramientas políticas, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse otra vez. Y desde ese entonces hasta ahora ha crecido Roma, ¿vale? Entonces, de esa manera lo hemos visto siempre quienes estudiamos estas profecías. Pero este sujeto está cuestionando eso que ha sido históricamente aceptado por todos quienes estudiamos la profecía bíblica, o por lo menos nos basamos en los principios de interpretación bíblicos y tradicionalmente aplicados por la Reforma Protestante. Por lo tanto, toda renuncia, todo ataque, todo menosprecio a estos principios, eso es una señal de apostasía. Vuelvo a leer. De esta manera, se pretende que el papado, noten los conceptos que van poniendo en duda en la lectura interpretativa. De esta manera se pretende que el papado no ha tenido poder político por un lapso de unos 130 años aproximadamente. O sea, pone en duda que el papado efectivamente no era el mismo desde 1798 a 1929. Entre 1798, cuando se produce la herida de muerte, y lo pone entre comillas, así como poniéndolo en duda de que en 1798 se produjo una herida de muerte, descrita en Apocalipsis 13:3, y ahora pone en duda lo que sucedió en 1929, el Tratado de Letrán. Y en 1929, cuando supuestamente, dice el autor, el papado habría recuperado su poder temporal. O sea, pone en duda ese hecho que ha sido generalmente aceptado. Y por lo tanto, la herida de muerte, otra vez lo pone entre comillas, habría sido sanada. Bueno, quiero decirles de que dentro de todos los estudios que he realizado durante muchos años, hay un matiz en cuanto a esta parte de que la herida mortal fue sanada. Pues generalmente en los textos se dice fue sanada. Ahora, esto de que en 1929 la herida fue sanada, bueno, sí y no, hay un matiz. Fue sanada en el sentido que se subsanó una situación que se había alterado en 1798. Se le quitaron terrenos físicos, geográficos, ¿no es cierto?, materiales, donde Roma como mujer, como iglesia, ejercía su dominio, su poder, su autoridad. Entonces en 1929 se le restituye eso, se subsana esa situación. Pero desde cierto punto de vista no sanó completamente, porque desde el punto de vista profético, el sanar completamente la herida significa ejercer el mismo poder y autoridad que hizo en la Edad Media, incluida la poderosa unión entre Iglesia y Estado, que le permite actuar de manera intolerante. Así que en 1929 no está malo decir sanó la herida o comenzó a ser sanada, pero hay que hacer la diferencia, hay que distinguir, digamos, y saber explicar eso, ¿ok? Sigamos leyendo.
Aunque no es posible aquí destacar todas las debilidades de este punto de vista. Bueno, él pretende ahora explicar las debilidades de esa propuesta interpretativa de los 7 papas. Aunque no es posible aquí destacar todas las debilidades de este punto de vista, sin embargo, es necesario señalar ciertas presuposiciones o pretensiones erróneas del mismo. Entonces ahora él va a pasar a rebatir, digamos, la posición de que los 7 reyes son 7 papas. Comenzamos. Dice así. Titula Las cabezas, abre signo de interrogación, reyes o reinos. Yo quiero decirles algo acá. Yo leí este documento, le di una leída antes de hacer este video, es decir, este video no es tan espontáneo, le di un par de leídas antes, y si ustedes pueden ver, lo subrayé con amarillo, lo que consideré pertinente comentarles a ustedes, lo más relevante, lo más destacable. Así que, pues, cuando lo leí, ya por segunda vez me di cuenta de la sutileza con la que plantea, con la que intenta, digamos, desacreditar esa interpretación de los 7 papas. Y me doy cuenta de que para poder estudiar profecías bíblicas, especialmente Apocalipsis, no basta con ser teólogo, no basta con tener muchos estudios académicos, no basta con tener mucha lectura, no basta con eso. Para poder entrar en estos misterios del Señor, hace falta algo más, algo mucho más elevado que la simple preparación intelectual. Y eso lo veo reflejado justamente cuando leo estos documentos de estas personas que son letradas, que son licenciados, que son personas que tienen un título en teología. Eso no garantiza que lo que digan tienen una autoridad relativa, digamos. No es incuestionable lo que ellos digan o escriban. Y bueno, ya les iré explicando un poquitito a la medida que voy leyendo la sutileza como ellos, a mi modo de ver, confunden algunas cosas y mal aplican otra cosa. No estoy en condiciones de afirmar de que lo que distorsionan lo distorsionan adrede o lo hacen simplemente porque hay cosas que no han visto, hay cosas que no han entendido, hay cosas que no han relacionado. No lo sé, pero sí he encontrado cosas que no me parecen, no me cierran. Bueno, sigamos leyendo. En primer lugar, dice, se presupone que las cabezas deben estar representando reyes. O sea, él se presupone. O sea, este sujeto siempre poniendo en duda los principios de interpretación profética. Los que hemos estudiado Daniel y Apocalipsis por años, sabemos que la misma escritura nos enseña que cuando hablamos de cabezas, ¿no es cierto?, estamos hablando de reyes también, o reinos. Es intercambiable. Incluso diría yo que son inseparables. Pero él lo pone en duda. En primer lugar, se presupone que las cabezas deben estar representando reyes, en el sentido de individuos. Pero por supuesto, un rey es un individuo. Este es uno de los puntos en los cuales me parece peligroso estas personas que hacen este tipo de estudios están en internet. Juegan con el lenguaje. Restringen el lenguaje a lo que... o sea, le dan un sentido muy restringido al lenguaje. Por ejemplo, cuando en la Biblia habla de reyes, bueno, ellos he notado que se resisten a aplicarlo a individuo, o no usan la palabra individuo o persona. ¿Ok? Por ejemplo, este hombre dice, en primer lugar, se presupone que las cabezas deben estar representando reyes, en el sentido de individuos. Obvio,
un rey es un individuo, es una persona, es un ser humano que lidera o reina sobre un reino. En el sentido de individuos o reyes individuales. Lógico. Si dice rey, es un rey individual, particular. Si dice reyes, es un conjunto de reyes, son varias personas, son varios reyes, pero está hablando de personas. Otra cosa que me he encontrado acá, los muy pillos, es de que resulta de que la interpretación del símbolo también lo consideran simbólico. Por ejemplo, en Apocalipsis 17 habla de que las 7 cabezas son 7 reyes. ¿Se acuerdan que habla de 7 montes, 7 cabezas, 7 reyes? Bueno, según estas personas, estos intérpretes, todo eso es simbólico. Los montes son simbólicos y así lo hemos aceptado y está bien. Las cabezas son simbólicas y eso es correcto, así lo hemos estudiado siempre. Pero el mismo texto bíblico nos traduce el símbolo, nos revela el símbolo y que representan reyes. Y nosotros entendemos cuando la Biblia nos da ese símbolo que son reyes reales, individuos, líderes, monarcas, sujetos, reyes individuales. Si hay 7 montes, la Biblia traduce eso y nos explica que son 7 reyes. Bueno, la explicación del símbolo también la consideran simbólico. En primer lugar, se presupone que las cabezas deben estar representando reyes en el sentido de individuos o reyes individuales y no reinos, como han afirmado siempre los intérpretes tradicionalmente. O sea, él pone en duda el doble simbolismo de cabezas, que puede significar rey o reinos o reino. Una cabeza puede ser un rey o puede ser un reino. Bueno, él pone en duda de que sean reyes individuales, se queda solamente con reinos, solamente apuntan a lo macro, pero menosprecian o le quitan el valor a lo micro. Esta pretensión es difícil de sostener. Noten lo que dice, que es difícil de sostener que una cabeza es un rey individual. Eso es difícil de sostener. Me parece que este teólogo, no sé de dónde, no ha estudiado bien Daniel, parece. Esta pretensión es difícil de sostener. Primero, está claro que los símbolos que se refieren a reyes en Daniel en realidad representan reinos. Y eso es verdad. Así, por ejemplo, en Daniel 7:17 se dice que las 4 bestias que aparecen en la visión de este capítulo representan 4 reyes. O sea, él mismo está reconociendo, y parece que no se da cuenta, que cuando Daniel habla de los reinos, ¿no es cierto? Habla de las 4 bestias, está hablando de 4 reinos. Pero es evidente que esos 4 reinos también han tenido reyes, según el periodo histórico en que se desarrolló o hace alusión la profecía, pues evidentemente tuvo un rey. Esos reinos no estaban descabezados, tenían reyes y eran individuos. Entonces hay una contradicción acá que confunde, porque reconoce que se refiere a reino o rey, pero sin embargo él tiende a ignorar la interpretación micro, rey, y se queda con reino solamente, y el énfasis se lo da en traducir bestia por reino solamente. ¿Okay? Sigamos un poquitito. Por ejemplo, dice en Daniel 7:17, se dice que las 4 bestias que aparecen en la visión de este capítulo representan 4 reyes. Pero de la lectura del versículo 23 queda claro que esos reyes en realidad son reinos. O sea, no está explicando nada nuevo esta persona. Eso lo sabemos al leer los mismos textos de Daniel 7 y Daniel 8. Es decir, dice,
Aunque los términos reyes y reinos son intercambiables, noten, reconoce una verdad, que es lo que le acabo de decir. Es decir, aunque los términos reyes y reinos son intercambiables, solo en el sentido de que reyes, o sea, ¿cuándo tenemos que aceptar que es rey también o reyes? Solamente en el sentido de que reyes se refiere a reinos, pero no en el sentido de que reyes puede referirse a reyes individuales o reinos a la vez. Noten qué contradicción. Primero dice que efectivamente rey y reino son intercambiables. Obvio, no hay reino sin rey ni rey sin reino. Pero al mismo tiempo él agrega y dice, es decir, aunque los términos rey y reino son intercambiables, esa es verdad, pero ahora viene la interpretación de él. Solo son intercambiables, pero solo en el sentido de que reyes, note, él no está diciendo cómo tenemos que interpretar la palabra reyes, que se refiere a reinos solamente, macro, pero no en el sentido de reyes puede referirse a individuos. ¿Notaron? Cuando la Biblia nos enseña que efectivamente según el contexto y según el periodo histórico al que hace referencia la profecía, tenemos que identificar al reino y al rey. ¿No estamos acostumbrados a eso quienes estudiamos profecías? A estar ubicando a los reyes de Media y de Persia, a los reyes Grecia, a Alejandro Magno, al más destacado en el período descrito por la profecía, al rey de Babilonia. Si usted lee el Antiguo Testamento, la Escritura nos habla de reinos, pero también nos habla del rey que reinaba en aquel momento y con nombre. Pero todos estos estudios que he encontrado por internet, todos tienden, de alguna manera, a minimizar la individualidad del monarca o el líder de algún reino. ¿Por qué? Porque evitan aludir al Papa de Roma. Claro, porque hay que echar abajo o desprestigiar la propuesta interpretativa de los 7 reyes como 7 papas. Entonces le buscan y ¿qué estrategia han buscado? La interpretación de los símbolos también la consideran simbólica. Segundo, dan énfasis a lo macro e ignoran lo micro. O sea, para ellos es importante reino, pero ignoran rey. En otros textos también se usa el término rey o reyes como sinónimo. O sea, por una parte reconoce que son términos intercambiables, pero al mismo tiempo él añade su interpretación privada sugiriendo de que debemos solamente considerar reino. Otros textos donde también se usa el término rey o reyes como sinónimos de reino o reinos, noten qué sutil. Otros textos donde también se usa el término rey o reyes como sinónimos, eso es lo correcto. De reino o reinos son Daniel 2:37 al 44, ¿no es cierto? Daniel 8 del 21 al 23, no los voy a leer, ustedes conocen esos textos. Por otro lado, cabe destacar que las cabezas son utilizadas como símbolo de reinos, no solo en Apocalipsis 17, sino también en Daniel, otra verdad. O sea, lo que me doy cuenta con estos supuestos análisis es que argumentan una serie de cosas que son verdades, que nosotros entendemos tal como son, pero después añade su opinión personal y dice, pero solamente tenemos que leer como reinos nomás y no como rey, como individuos, como reyes individuales. Dice que no. Por otro lado, cabe destacar que las cabezas son utilizadas como símbolo de reinos no solo en Apocalipsis 17, sino también en Daniel, donde la comparación de Daniel 7:6, donde aparece la tercera bestia semejante a un leopardo con 4 cabezas, con Daniel 8:22,
donde hay 4 reinos que se levantarán de esta nación, queda claro que las cabezas del primer pasaje solo pueden representar reinos. Solo pueden representar reinos y no reyes específicos, como si esos reinos estuviesen descabezados. Cada uno de los reinos mencionados en el libro de Daniel, ninguno estaba descabezado, todos tenían reyes. O sea, eso es algo que es inherente a la mención de un reino. No necesariamente el texto bíblico tiene que mencionarnos tal rey, nombre y apellido. No necesariamente. Pero inferimos, entendemos que todo reino tiene un rey. Y la profecía bíblica a veces tiene bien a revelarnos el momento histórico donde reinó ese poder, ¿cierto? Y nosotros, desde el punto de vista histórico, ubicamos cronológicamente qué rey estaba reinando en ese momento. Lo podemos saber por la ciencia histórica. Pero ellos insisten en deslizarnos, ¿no es cierto?, a que ignoremos o dejemos de investigar, porque a lo que tienden estos análisis es a no individualizar a reyes, porque lo que quieren hacer es desacreditar toda posible aplicación a los papas como reyes, como individuos de un reino, en este caso Roma papal. Bueno, a esto hay que adicionar el hecho de que las 7 cabezas se dice que representan 7 montes. Eso es verdad, lo dice Apocalipsis 17. Ustedes lo pueden leer ahí, Apocalipsis 17, del 9 al 10. Así que eso que estoy diciendo es verdad. A esto hay que adicionar el hecho de que las 7 cabezas se dice que representan 7 montes. ¿Ok? Ahora, es verdad que los montes tienen es un símbolo, ¿no es cierto? Pero en Apocalipsis 17, cuando habla de 7 montes, todos los estudiosos de la profecía, los clásicos, los históricos, desde la Reforma Protestante en adelante, todos reconocen que ese dato de los 7 montes no necesariamente hay que interpretarlo. Ese dato de los 7 montes, la profecía, la inspiración lo da como un dato geográfico. Es un dato micro para ir identificando lo macro. Porque todo Apocalipsis 17 nos habla en sentido macro y micro de la Iglesia Católica Romana. Y para que tengamos certeza de que el Señor está hablando de ese poder, pues da pequeños tips, pequeñas pistas para identificar a ese poder y no tengamos duda. Y no lo apliquemos a otra cosa, sino solamente a Roma, porque nos está dando datos y datos y datos y datos, pequeños datos que nos permiten construir la situación completa. Así que cuando habla de 7 montes nos está dando un dato geográfico, que no necesariamente hay que interpretar esos montes. Esos montes no necesariamente son simbólicos. Puede ser un dato geográfico insertado, ¿no es cierto?, en el capítulo que es eminentemente simbólico. Pero es un dato geográfico, un dato literal que está por ahí metido. Así que Apocalipsis 17 no es 100% simbólico. En mi opinión personal, Apocalipsis 17 es en un 95% simbólico. El resto puede ser considerado literal. ¿Qué cosa? ¿Los montes? ¿La gran ciudad? ¿Los 7 reyes? A esto hay que adicionar el hecho de que las 7 cabezas se dice que representan 7 montes y son 7 reyes. Cuando dice y son 7 reyes, esa es la interpretación de los montes. El mismo capítulo 17 nos está diciendo que los montes representan 7 reyes. Los 7 reyes es la interpretación de los montes. ¿Vale?
Cuando hablamos de los 7 montes, hay que entenderlo en 2 sentidos. En un sentido referencial geográfico, literal, y también en un sentido simbólico. Y en un sentido simbólico, el mismo texto nos dice que son 7 reyes. O sea, aparte de simbolizar a 7 reyes, o individuos, o monarcas de un reino, en este caso Roma, también los 7 montes es un dato geográfico referencial. Bueno, eso parece que estos teólogos no lo ven o no lo quieren ver. Y no es que lo diga yo, así ha sido la manera, la forma de interpretarlo históricamente. La última cláusula explica la primera. Y esto está en total consonancia con la simbología del Antiguo Testamento. Todos los montes a menudo representan reinos. Vuelve él solamente, y es verdad, los montes en profecía bíblica representan reinos, pero vuelvo a repetir, cuando hablamos de reinos, también lleva implícito la existencia de rey o reyes o monarcas de ese reino. Pero él ignora ese dato micro y se queda solamente con lo macro, reinos. ¿Verdad? Voy a avanzar un poquito. Bueno, esa es su supuesta explicación, intentando, ¿no es cierto?, minimizar, ¿no es cierto?, la interpretación de los montes o las cabezas como reyes. Él dice que solamente tenemos que considerarlos como reinos, no como reyes individuales. Bueno. Luego hay un subtítulo y dice restauración de la herida mortal en 1929. Lo pone en duda. Vamos a ver qué dice. En segundo lugar, su segundo poderoso argumento dice así. En segundo lugar, existen objeciones de carácter histórico a la interpretación que identifica las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 con 7 papas. ¿Okay? En ella se suele asumir que con la firma del Tratado de Letrán se suele asumir, cuestionando lo que siempre hemos sabido históricamente, pero él dice que históricamente hay que ponerlo en duda. En ella se suele asumir, claro, por los ignorantes como yo, ¿no es cierto? Se suele asumir que con la firma del Tratado de Letrán se produce o se inicia la restauración de la herida mortal de la bestia de Apocalipsis 13. Y luego él cuestiona, ¿es correcta esta afirmación? Es necesario reconocer que la misma ha sido sostenida por prominentes evangelistas, o sea, lo reconoce, durante décadas, así como por algunos destacados intérpretes de la profecía, o sea, reconoce que siempre hemos enseñado eso históricamente. Pero, dice él, ¿qué significa realmente la restauración de la herida mortal? ¿Está relacionada únicamente con la recuperación de poder político de la Roma papal? Bueno, la verdad es que a mí me resulta un poco tedioso leer todo el intento histórico, la revisión histórica que hace para poner en duda de que en 1929 se sanó o comenzó a sanarse la herida de muerte. Él lo pone en duda. Vamos a leer un poquitito. En principio, hay que señalar que la restauración de la herida mortal no tiene demasiada relación con la recuperación de las posesiones territoriales del Papa. O sea, él no ve nada de malo en que el Papa vuelva a tener los territorios pontificios de vuelta. Él no ve nada de malo en eso. Yo acabo de explicar casi al principio de este video de que eso es fundamental, pero para él no es fundamental. Es fundamental porque al tener territorio propio donde ejercer dominio, pues puede iniciar todas sus operaciones otra vez. Pero para él no es importante eso. En principio hay que señalar que la restauración de la herida mortal no tiene demasiada relación con la recuperación de las posesiones territoriales del Papa.
los que por sí mismos son insignificantes, dice él. Lo que para nosotros por décadas ha sido un punto crucial en la restauración del poder papal, para él no. Sino que tiene que ver más que nada la importancia, ¿dónde está? Dice él, sino con la restauración de su poder perseguidor. Sí, claro, pero la profecía enseña que para poder convertirse en un poder perseguidor debe estar en las mismas condiciones que estuvo en la Edad Media. ¿Cómo va a ser un poder perseguidor si no vuelve a ejercer o a tener las mismas condiciones que tenía en la Edad Media? Estamos hablando de una autoridad y un dominio que no tenía entre 1798 y 1929, sino que tuvo antes de 1798, y la profecía dice que lo tendrá después de 1929, y que toda esa autoridad y poder que va creciendo poco a poco, paulatinamente, porque va creciendo, recuerden que Daniel habla de un cuerno pequeño, pero se va haciendo grande. Parece que todo eso se lo olvidó a este caballero que está acá, y que el clímax de ese poder acumulado será justamente la persecución. O sea, pero para él no tiene relevancia que haya recuperado los territorios papales, no, sino que, y se va para adelante y dice, sino que lo que tiene importancia es la restauración de su poder perseguidor, gracias al apoyo otorgado por otras naciones que ponen a su disposición el poder. Claro, pero para poder relacionarse con otras naciones de igual a igual, tiene que ser un Estado independiente con poder y autoridad, pero para él no es importante eso, sino con la restauración de su poder perseguidor, gracias al apoyo otorgado por otras naciones que ponen a su disposición el poder político para los fines del dominio religioso de Roma. ¿Saben qué? Yo les digo una cosa, este tipo de documentos, de este tipo de ensayos, y se lo digo con mucho respeto, este tipo de trabajos están diseñados para aquellos que no estudian, para neófitos, para aquellos que no tienen lectura profética, que no se han dado el tiempo de estudiar las profecías, que no han aprendido los principios de interpretación profética, para los no experimentados, ¿no? Este tipo de ensayo está diseñado para los, perdonen la expresión, para los primerizos, para los iniciados, para las personas que están dando sus primeros pasos en la profecía. Para ellos está diseñado este tipo de ensayos porque al no tener una base, digamos, o una experiencia personal en el estudio de la profecía, claro, para los iniciados esto es algo realmente profundo, pero a quienes ya tenemos la expertise, pues inmediatamente nos van saltando las contradicciones acá, ¿verdad? Y bueno, yo voy a dejar el link de este documento en la referencia del video para que ustedes vayan para allá directamente y corroboren que lo que estoy leyendo es así, porque no voy a leer todo, ¿eh? Pero si ustedes quieren leer todo, pues va a estar el documento ahí, ¿okay? Y más adelante dice: la restauración de ese golpe mortal no puede ser otra cosa que la recuperación del poder para oprimir al pueblo de Dios nuevamente, y no la recuperación de su dominio territorial. A ver, me perdí. Él dice que la restauración de ese golpe mortal, es decir, la recuperación del poder papal para perseguir efectivamente, no puede ser otra cosa que la recuperación de su poder para oprimir al pueblo de Dios. Sabemos que eso va a suceder. Y no, dice él, la recuperación de su dominio territorial. O sea, él desacredita un factor determinante para que Roma pueda crecer otra vez, que es la recuperación de su poder, de su territorio, de su dominio territorial. Eso es básico para que el cuerno pequeño, la Roma papal, crezca y termine persiguiendo. Es básico que tenga un territorio donde ejercer dominio y autoridad y se relacione de igual a igual con las otras naciones de la tierra. Eso es básico. Pero para él no. Para él no. Él dice que
que no es la recuperación de su territorio, que eso no es fundamental para que logre, ¿no es cierto?, él, al fin y al cabo, dar ese golpe mortal de la persecución. Qué tremendo, ¿ah? Es como si tuviésemos una cinta de video de una película y estas personas le cortan los pedazos así, le cortan pequeños trozos y los pegan después. ¿Cómo le quita continuidad, le quita al desarrollo histórico? Bueno. Y después él entra el tema de Napoleón, del Papa, en fin, intenta probar, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna importancia el que haya recuperado los terrenos pontificios, y en fin, él intenta dar un sustento histórico a eso. Y concluye, porque si ustedes pueden darse cuenta, no voy a leer todo, sino que destaqué algunas cosas solamente, pero para que se den una idea de las conclusiones que llega este sujeto. Y dice acá, es entonces arbitrario, o sea, quienes creemos que es fundamental la devolución de territorios pontificios al papado otra vez en 1929, como una herramienta para que el papado siga sanando su herida, ¿no es cierto? Quienes creemos eso, somos arbitrarios. Mire lo que dice acá. Es entonces arbitrario e históricamente inexacto suponer que el papado sanó su herida mortal, 1929, o al menos inició su proceso de sanidad, y lo pone entre comillas, a partir de 1929. El Papa nunca se vio en la necesidad de renunciar a su trono, ni dejó de ser un jefe de Estado, a pesar de las limitaciones impuestas a su poder político en forma progresiva desde 1798 y hasta 1870, según este sujeto, que dice que es teólogo, profesor de una universidad, dice que el Papa nunca se vio en la necesidad de renunciar a su trono, ni dejó de ser un jefe de Estado, a pesar de las limitaciones impuestas a su poder político. Da lo mismo lo que creía o sentía o se consideraba un papa, porque un papa puede estar exiliado en China y allá de China puede decir yo soy papa. Pero desde el punto de vista profético, como monarca de la Iglesia Católica Romana, no tenía territorio donde ejercer esa monarquía. O sea, lo era teóricamente, pero no realmente, porque no tenía un territorio donde ejercer esa soberanía, ese dominio, porque no tenía un territorio, porque se le quitaron en 1798. Por lo tanto, era una monarquía, ¿cómo podríamos decirlo?, imperfecta, incompleta. Pero miren lo que dice acá, el Papa nunca se vio la necesidad de renunciar a su trono ni dejó de ser un jefe de Estado. Claro, si el Papa puede decir lo que quiera, a pesar de las limitaciones impuestas a su poder político en forma progresiva desde 1798 hasta 1870. O sea, ignora el hecho de que el papado no es el mismo con territorio y sin territorio. Bueno. Luego hay otro subtítulo que lo voy a tratar en otro video porque si no me voy a extender mucho, pero después habla sobre la identidad de las 7 cabezas y toca ya derechamente el tema de los 7 reyes, lo cual lo voy a compartir con ustedes en otro video analizando lo que esta persona dice. Ya es un cuadro sinóptico ahí, ¿verdad? Habla del octavo también y cita a algunos eruditos como Marvin Maxwell, etcétera, etcétera, que lo he leído, lo he estudiado, y luego hay una conclusión. O a ver, podríamos verlo ahora mismo. Bueno, se lo voy a resumir, ¿ok? Porque son como 2 páginas, no lo voy a leer, 3 páginas, no lo voy a leer todo. Bueno, el subtítulo dice la identidad de las 7 cabezas. ¿Cuál es la conclusión que él saca acá? Dice así: en cuanto al octavo,
y cita a C. Marvin Maxwell, lo que dice Maxwell, ¿no es cierto? Maxwell lo explica diciendo que la bestia no es una octava cabeza. Y en ese sentido estoy de acuerdo con Maxwell. A pesar que el otro día leí otro ensayo por internet que dice que sí es una octava cabeza. Señor mío. Bueno, la Biblia no dice que es una octava cabeza. La Biblia dice que son 7, no 8. ¿Vale? Y cuando nombra el octavo dice que es de entre los 7. Es decir, se mantiene el número 7. ¿Vale? No es un octavo en el sentido que es distinto y subsiguiente al séptimo, sino que es de entre los 7. ¿Vale? Bueno, Maxwell aplica diciendo que, respecto al octavo, la bestia no es una octava cabeza, porque el octavo no se le llama rey en la Biblia, en Apocalipsis 17. Al octavo se le llama bestia, pero es de entre los 7. Tremendo. Recuerden que voy a estar analizando también mi propuesta. Ahora estoy desmantelando al burrismo, pero también voy a hacer otros videos donde voy a explicar, ¿no es cierto?, la interpretación que estoy proponiendo y que he propuesto durante más de 20 años. Diciendo que la bestia no es una octava cabeza. Estoy de acuerdo con eso. Es una bestia. Y las 7 cabezas en su totalidad le pertenecen. Ahí estoy de acuerdo con Maxwell. Este octavo número pertenece a los 7. Es la suma total de los demás. Yo creo que esto es lo más maravilloso que leí de todo este ensayo. De hecho, es lo único en lo que estoy de acuerdo con este ensayo. Maxwell está en la razón al hacer ese análisis. ¿Okay? Lo leo de nuevo. En cuanto al octavo, Marvin Maxwell lo explica diciendo que la bestia no es una octava cabeza, es una bestia. Claro, es lo que dice el texto bíblico. Y las 7 cabezas, en su totalidad, le pertenecen a la bestia. Este octavo número pertenece a los 7. Es la suma total de los demás. Por eso que mi propuesta interpretativa es muy difícil de rebatir, porque justamente dentro de los autores serios que cito o los cuales me inspiro, me baso, está Maxwell. No estoy de acuerdo con todo lo que dice Maxwell, pero cuando él analiza el octavo, lo hace de una manera muy lógica y muy apegado al texto bíblico. Conclusión. El punto de vista de que las 7 cabezas de Apocalipsis 17, y acá viene el descrédito. El punto de vista de que las 7 cabezas de Apocalipsis 17 representan a 7 papas de tiempos recientes parte de una interpretación de base futurista y literalista. Eso es falso. No es futurista. Sí consideramos que los 7 reyes son 7 individuos literales. No tiene sustento bíblico ni histórico, según él. Los intérpretes recientes coinciden, en cambio, en afirmar que se trata de 7 imperios o poderes que se han opuesto a lo largo del tiempo al pueblo de Dios. Eso tiene que ver con la interpretación tradicional, que también ya está quedando, en mi opinión personal, está quedando desfasada. Porque Apocalipsis 17 nos habla íntegramente del actuar de la gran ramera en el tiempo del fin. Así que ya no es inconcebible estar aplicando a Egipto y a Siria y los medos otra vez. El énfasis suele colocarse en el hecho de que la herida mortal del papado finalmente será sanada y su poder perseguidor restaurado por un cierto periodo de tiempo en el futuro. En la práctica, y ahora viene otra vez el descrédito, quienes identifican las 7 cabezas con 7 papas recientes logran un efecto equivalente al de colocar una fecha en la segunda venida de Cristo. Noten la comparación maliciosa que hace. Que quienes aplicamos los 7 reyes de Apocalipsis 17 a 7 papas contemporáneos modernos, estamos incurriendo en algo tan parecido como fijar fechas para la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta la relación maliciosa que se hace?
Claro, porque lo que quieren ellos es imponer una manera sesgada de analizar y estudiar la profecía y de desacreditar todo intento de hacer nuevas propuestas. Y sobre todo que no aludamos al Papa, ese es el objetivo, que no aludamos al papado. Ese es el objetivo final de estos ensayos. Y eso es producto de la influencia del ecumenismo y de los diálogos interreligiosos. Bueno, los dejo hasta acá. Pronto los deleitaré con otro análisis y lectura de algún documento, otro documento que se encuentre por internet sobre este tema. Muchas bendiciones. Quienes me quieran invitar a exponer o dar unas conferencias sobre estos temas ya en detalle, de manera más organizada, entren a mi página web que está acá y contácteme vía teléfono, por Telegram o WhatsApp, y con mucho gusto podemos organizar una conferencia, charlas o estudios grupales o personales, como ustedes deseen. Estoy a su total disposición. Muchas gracias. Bendiciones. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.